¿Hay pruebas científicas de la existencia de Haya? Viaje de certeza. ¿Existe evidencia científica que indica la existencia de Haya? La respuesta es breve y sencilla. La mayoría de las evidencias científicas indican a Haya. Podría decir, ¿dónde? Muéstrame a Haya. O déjame escucharle. Decimos, su pregunta no es, ¿vemos o oímos a Haya? ¿Cómo vemos o oímos las cosas materialistas? Si esta fuera su pregunta, le hubiéramos dicho, no, por supuesto. Pero está preguntando, ¿indica la ciencia a Haya? La ciencia se compone del sentido y la mente. El ser humano no es una máquina sorda. Ni una cámara con que tomamos fotos. Y luego miramos su pantalla, ¿vemos a Haya en ella? Más bien, la persona analiza las entradas de los sentidos en su mente, y sale con conclusiones. Y este proceso comienza desde los primeros momentos de su niñez a lo largo de su crecimiento. Más bien, los animales deducen de los tangibles y relacionan el efecto con el influyente. Sabe por el olor de la comida que hay comida cerca, entonces lo busca. Y algunos animales siguen rastros como los perros. Y buscan los rastros de las personas. Si ves una manzana mordida que tiene rastros de dientes humanos, sabrá que ha sido una persona que la mordió. Eso es conocimiento. Aunque no le haya visto a este humano. Si escucha una canción con una hermosa voz, sabrá que alguien la está cantando. Esta es conocimiento. Aunque no le haya visto a quien lo cantó. Más bien, estas son conocimientos intuitivos. La gente no lo llama conocimiento. Por ser tan simple de intuir. Porque la palabra, conocimiento, denota la contemplación y el análisis. Que no los necesita en tales asuntos. Cada evento tiene una causa. Este es un principio mental, innato e intuitivo. Que no requiere educación ni inteligencia. Y somos influidos por la ley de causalidad. En todas nuestras actividades. Comemos porque la comida es el motivo de saciar el hambre. Bebemos porque el agua sacia la sed. Recurrimos al sueño aspirando el descanso. Y trabajamos para ganarnos la vida. Por este principio de causalidad sabe que UD y el universo se crearon por un creador. Que decreta todos los asuntos. Creó el universo, lo preparó para la vida. Arregló sus detalles y ajustó sus leyes. Las huellas de su poder aparecen en UD. Y los movimientos de los activos que le rodean. Entonces la pregunta: ¿hay evidencia de la existencia de Haya? Es una pregunta inexacta. Porque nada exista sin indicar la existencia de Haya. Si entras en una casa que no es suya y se sientas en un sofá en ella y comes comida cocida en la mesa frente a UD, entonces si está en su sano juicio podría preguntarse: ¿hay evidencia de que hay un constructor que construyó esta casa? ¿Y un cocinero que cocinó esta comida? ¿Y un fabricante que fabricó este sofá? ¿Existe evidencia de que alguna de estas cosas se resultó por un hacedor? ¿No sería entonces su pregunta provocativa? Haya glorificado sea, dice. Diles, reflexionad en todo cuanto hay en los cielos y en la tierra. Pero, ¿sabe Muhammad, que para quienes Haya decretó la incredulidad? No se beneficiarán de los signos ni de los mensajeros. Corán 10, 101. Todo cuanto hay en los cielos y en la tierra es general e inclusivo. Todo en ellos indica a Haya y a sus atributos. Pero aquellos que tienen problema en creer en lo invisible en primer lugar, la evidencia no les ayudará. No importa cuánto clara e indicativa sea. Haya glorificado sea, dice. ¿Acaso no reflexionaron en el reino de los cielos y de la tierra? ¿Y lo que Haya creó en él? Corán 7, 185. En el reino de los cielos y de la tierra no dijo, hacia. La preposición en incluye contemplación y reflexión sobre los detalles. Que le lleva cada vez más cerca del Creador, glorificado sea. Lo que Haya creó. Significa que todo lo que Haya creó es evidencia de su existencia. Todo lo que Él ha creado es evidencia de su existencia. Se extraña ver cómo se desobedece y no se cree en el Creador,
aunque se ve en cada movimiento y reposo. Y en todo hay un signo que indica que Él es el único. La pregunta que debe hacerse no es: ¿hay evidencia de la existencia de un creador? Más bien, ¿hay algo que no pueda ser evidencia de la existencia del creador? La respuesta es: no. Intei ya dijo: cuanto la gente necesitara algo, cuanto más el creador se los concediese. Sí, conocerse al creador es la necesidad más grande. Se ve que Haya los confiere las evidencias de su existencia y formas de enterar sus atributos. De hecho, entre los nombres de Haya, glorificado sea Hay al-Dair, el manifiesto. Ibn al-Jawzi dijo en su libro, Zad al-Masir, acerca de la interpretación de la ley siguiente: Él es el primero y el último, el manifiesto y el oculto. Corán 57, 3. Comentó: el manifiesto por sus brillantes muestras, pruebas ilustradas, y las evidencias que indican la validez de su monoteísmo. Haya es manifiesto, se sabe por las mentes y las evidencias. Al mismo tiempo es oculto, porque no se ve. Como todas las cosas que se ven en el mundo. Esta es la evidencia con claridad, sencillez y profundidad. Todos los organismos indican la existencia de Haya. Todo lo que vemos no son criaturas aleatorias. Más bien, sus componentes y sus movimientos indican que son creadas. Es decir, se crearon por voluntad y poder. Porque, nada, no puede crearlas. Tampoco pueden crearse a sí mismas. Mientras eran nada antes de que existieran. Debe haber un creador. Que se distingue por la voluntad, el poder, el conocimiento, la sabiduría, la grandeza. Y todo lo que indica sus criaturas. En este episodio podría haberle explicado la evidencia de la abstinencia de secuencia. Y que la existencia posible requiere un origen que crea su existencia. Y que el evento se empieza por otro eterno. Pero no lo hice, porque todo esto no es parte de la evidencia principal. Responder a las objeciones y discutir las sospechas no forman parte de la evidencia original. Más bien, son respuestas para quienes tienen dudas que les han impedido de convencerse de esa evidencia clara. Por eso, cuando le explico en los próximos episodios la secuencia y su abstinencia, la ocurrencia y la eternidad, usted podría decir: no entendí nada. No problema. ¿Quién dijo que debe entender la respuesta a las sospechas? ¿Para que crea en Haya? Puede creer en la existencia de Haya. Una creencia mental de naturaleza innata, basada en fundamentos científicos claros. Sin entender las sospechas ni entender sus respuestas. Y como se dijo, las tareas más difíciles son aclararlo claro. Porque aclarar los asuntos obvios es solo con aquellos que discuten incluso los axiomas. Por lo tanto, no hay un terreno común para discutir y probar según ello. Si una persona viera el sol en medio del día, diciendo: no estoy convencido de que haya sol. ¿Por qué? Dijo: quizás fue una bola artificial de llamas que se colocó frente a nosotros. Le dijimos: pero esta bola, como está suspendida en el aire, que debe ser tirada por una cuerda. ¿Mientras no vemos la cuerda? Dijo: quizás sea una cuerda transparente. Le dijimos: ¿y cómo estaba suspendida esta cuerda? ¿Quién lo mueve? ¿Y qué cuerda soportaría este calor sin cortarse? Él dijo: tal vez la esfera incluyera un gran imán, cargado con la misma carga de una pieza de metal, escondida en la tierra debajo de él. Repelieron y quedaron suspendidos en el aire. Entonces discutimos con él sobre el cálculo de la masa requerida para este imán, y la proporción de gravedad por cálculos matemáticos, y su superioridad sobre la repulsión magnética, etc. Un oyente de nuestro diálogo puede decir: «Oh Haya, ¿qué tantas evidencias de que el sol está saliendo? Pensé que el problema estaba más claro que eso». No, esto no es evidencia de que el sol esté saliendo. Más bien, estas son respuestas a quienes niegan cosas intuitivas obvias. No le obliga y no necesita entenderlo.
Para que tenga una convicción científica, razonable y verdadera de que el sol sale. El problema no está en el hecho de que el sol existe. Más bien, el problema radica en quienes lo niegan. Sus negaciones y sospechas no importa cuántas. No niegan que la existencia del sol es una obviedad clara. Pero como se dijo, nada las mentes valdrían, si el día necesitara evidencia. Sí, responderemos en episodios próximos a las sospechas planteadas sobre la existencia de Haya. Pero todo lo que diremos no es parte de la evidencia, sino una respuesta a las objeciones planteadas a la evidencia. Confundir las dos cosas es error, y algunas personas podrían tener una fe innata. Pero cuando escucha estas discusiones, respondiendo a las sospechas, pensaría que la existencia de Haya es misteriosa, oculta. Requiere inteligencia, filosofía y sofisticación. Porque no distingue que todo lo que escucha no forma parte de la evidencia de la existencia de Haya, sino respuestas a sospechas. Y que su complejidad no se atribuye a la verdad de la existencia de Haya. Más bien, a la dificultad de la tarea de discutir con quien duda incluso de las cosas intuitivas. Por eso, es necesario e importante separar entre la evidencia de la existencia de Haya y responder a quienes niegan esta obviedad. Además, la frecuente repetición de sospechas planteadas contra algo no significa necesariamente su debilidad. Más bien, en el caso de la existencia de Haya, porque la frecuente repetición de sospechas expresa la inquietud de esos que niegan esa obviedad, que los ataca y se les impone. Se recurren a plantear dudas sobre ella para calmar sus almas atribuladas. ¿Acaso no reflexionaron en el reino de los cielos y de la tierra y lo que Haya creó en él? ¿Ni tampoco en que el final de sus vidas pudiera estar próximo? ¿Y si no creían en este mensaje, en qué otro iban a creer? Corán 7, 185. Que la paz y la bendición de Haya sean con ustedes.